Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según sea la ocasión. Les saluda Ernesto García Márquez, técnico en sistemas multidireccionales, con una experiencia data de 15 años. La charla que están ustedes observando y que van a observar en adelante trata del sistema multidireccional de Peri, el PERIA Roseflex. Aunque el tema del andamio es muy amplio, es muy necesario conocer también antecedentes del sistema, previos al sistema como el cual les voy a mostrar, ¿no? Como los conceptos de andamio multidireccional, como el concepto de normas, homologaciones, apéndices, etcétera, usos del sistema, en qué momento se usa el sistema, clases del sistema, resistencia de plataformas, ubicaciones de torres, partes del sistema según normativas, vigentes y no vigentes, normativas reemplazadas, normativas peruanas, normativas europeas. El tema del andamio en realidad es muy amplio, así que trataré de ser muy conciso eh, por conceptos de tiempo y a la vez también anunciarles que de este material se desprenderá pues un examen de prueba para ver qué tal andamos de conocimientos. Así que empezamos con la primera diapositiva, la primera presentación. Aunque lo que ven ustedes en pantalla dicta Peri Peruana SAC, lo que es necesario es recalcar conceptos básicos de andamio. Así que empecemos. Hace un rato hablábamos de normativas, así que hay que mencionar la normativa peruana, que en realidad es muy concisa, es muy abreviada y está dirigida sobre todo a andamios de madera. Ojo, estas normativas peruanas y las normativas y la G050 eh, soslayan solamente las normativas europeas, ¿no? Recordemos que en Perú no se fabrican andamios multidireccionales, no se homologan aquí en Perú. Solamente nos limitamos a fabricar andamios de cruceta, que son conocidos como abros o andamios de madera. Empecemos. La definición de andamios, según la normativa INTICTEC 400.0.33, dicta lo siguiente: estructura profesional de madera o metal que permite mantener plataformas horizontales y elevadas, utilizadas para sostener personas, materiales y herramientas. Hay que recalcar que estas normativas están hechas a fin para el uso de personas, es decir, todo elemento que sea usado por personas, por personal humano, tiende a tener normativas para evitar o minimizar la cantidad de accidentes o incidentes, ¿sí? Dicho esto, vamos con lo siguiente. ¿Qué es la G050? La G050 de seguridad durante la construcción, en el capítulo de andamios dice que es una estructura fija, suspendida o móvil que sirve de soporte en el espacio a trabajadores, equipos, herramientas y materiales instaladas a más de 1.50 metros de altura, con exclusión de los aparatos elevadores. ¿Qué quiere decir esto en simple? Pues quiere decir que cualquier trabajo que se haga, que se realice sobre 1,50 m de altura desde el piso, pues requiere de altillos o andamios. La G050 tiene una particularidad, ¿no? Al margen de la estación del andamios, la norma indica que a partir del tercer cuerpo, pues el andamio ya es, o deja de ser, perdón, autoestable y por lo tanto requiere de un contraandamio o de un contrafuerte, ¿no? Digamos que las normas europeas son mucho más específicas, bueno, con el fin de no restarle seguridad y hacer más óptimo el equipo. Pasemos a la siguiente. Esta es la norma europea que rige los andamios de roseta o andamios multidireccional sin cadena caliente. Habla de requisitos de comportamiento y diseño previo a la construcción. Entonces dice así, que el andamio es una construcción temporal que se precisa para proporcionar un lugar seguro de trabajo para la construcción, mantenimiento, reparación o demolición de edificios y otras estructuras y para el acceso necesario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que según esta norma, los sistemas multidireccionales o el sistema multidireccional permite realizar varios tipos de trabajo donde se usa el andamio. Puede ser pues andamios para torres para trabajo, o digamos torres para publicidad, o tribunas, o escenarios, o apeos, o cimbras, ¿sí? Y cada una de estas actividades, pues,
responde a un comportamiento y diseño previo y un cálculo previo realizado por el profesional. ¿Sí? Sigamos adelante. Se habla mucho de normas, se habla mucho de certificación y se habla de homologación. Por ejemplo, el cliente suele pedir andamios certificados y homologados. Entonces hay que tener en cuenta qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Una norma, como lo acabamos de mencionar, eh, es una elaboración, difusión y aplicación de normas, una actividad colectiva encaminada a establecer soluciones a situaciones repetitivas. Hay instituciones que se encargan de normar este, el sistema multidireccional, por ejemplo, que viene a ser en este caso ENOR. ¿Qué es certificación? La certificación es un proceso mediante el cual un organismo independiente acreditado por la ISO, ¿sí?, que son estándares, realiza una auditoría al sistema de aseguramiento de calidad. Esto quiere decir que a medida que se va certificando o poniendo a prueba el equipo, pues se logra una certificación, ¿sí? En este caso sería pues la ISO 9000. ¿Qué es homologación? La homologación es el procedimiento por el cual un organismo tiene autoridad para reconocer formalmente que otro organismo es competente para efectuar tareas específicas. Bueno, en este caso, derivado de los estudios, de los ensayos a los que se somete el sistema multinacional o a los que se somete las piezas del equipo, pues obtendremos la homologación. Aquí, por ejemplo, en Perú, para dar un dato, los andamios agro son procesados y ensayados en un laboratorio, como en una universidad, como en este caso sería la UNI, y ellos deciden o especifican qué tipo de resistencia es el material, qué cargas pueden soportar sus elementos y qué momentos elásticos o momentos de rompimiento soportan sus estructuras, y esos datos pues vienen a calzar en un documento. Entonces el andamio queda homologado. Repito, en el Perú no se homologan andamios tradicionales. No tenemos la patente, no lo certificamos y tampoco lo normamos. Aunque las normas peruanas son orientadas al lacro y al andamio de madera, no normamos andamios europeos. Y eso tiene que quedar claro, ¿sí? Continuamos. Bueno, en esta ocasión vemos la normativa de andamios. Quisiera hacer aquí un paréntesis. Si bien es cierto, el tema de andamios es amplio, pues también requiere de mucha lectura, ¿sí? Para poder conocer conceptos mínimos del sistema, ya que en obra a los trabajadores, a las personas que usan el equipo, pues se les puede preguntar y digamos el agente de seguridad les podría parar el trabajo solamente por un desconocimiento simple de normas. Bueno, normativas andamos vigentes. Hay que recalcar que las normativas cambian según el material, según el uso o según las proformas. Las normativas no son eternas, sufren modificaciones y en todo caso son reemplazadas por otras, ¿no? Hagamos una lectura simple de lo que es una normativa de andamios vigente. Bueno, en gran parte de los trabajos de altura, los andamios suponen que las estructuras esenciales se pueden llevar a cabo con éxito. Sí, la finalidad es que estas normas nos minimicen accidentes o incidentes y se hagan los trabajos con éxito, ¿no? Sin que el personal pues salga dañado y en todo caso siempre evitar las muertes, ¿no? Por eso es necesario el conocimiento de normas y el comportamiento del equipo en todo trabajo, ¿sí? Perfecto. Andamios normalizados o normados. Acabamos de mencionar qué significa normas y lo que esto pues contiene, ¿no? Andamios normalizados o normados, que viene a ser lo mismo, son aquellos que están construidos bajo los patrones de la norma UNE, normas europeas o normas españolas, ¿sí? Que garanticen unas pautas de seguridad en la estructura. Bueno, estas normativas están dirigidas a los andamios de fachada, a las torretas o andamios con ruedas móviles, es decir, torres móviles, eh, básicamente, ¿correcto? Los andamios de fachada pues son andamios lineales, pueden ser circulares, pueden ser lineales rectos. Las torres de andamios o con ruedas, pues como lo indica, son básicamente torres de trabajo móviles. Estas son las normas de andamios peruanas vigentes y normas europeas. Las normas peruanas son mínimas, ya las conocemos, son la INTIC-TEC 0.33 y 0.34, cuya última actualización pues, fue en el año 2012.
Y la norma G050, que es más específica, aunque orientada a los andamios acros, por lo tanto, según la G050, en obras públicas solamente se puede trabajar con andamios autoestables hasta los 3 cuerpos. De lo contrario, ya a partir del tercer cuerpo se requiere contraandamio, ¿sí? Las normas europeas, pues las que más se usan son las 128.10, 1 y 2, ¿sí? Sobre temas de fachadas, componentes de producto, las 128.11, que son requisitos de comportamiento, que los veremos en breve, las 128.12, que son cimbras, que si bien es cierto, la gente en obras no la va a usar, me refiero al proyecto que va a usar el equipo PERI, y torres de trabajo con componentes prefabricados, ¿no? Y torres móviles. Y de algunos decretos españoles, que si bien no son obligatorios, hay que tenerlos en cuenta, porque en esos decretos españoles se contiene el NTP que habla de autoestabilidad, cosa que tocaremos en el examen al finalizar esta redacción, ¿sí? Continuamos. Como concepto, ¿qué es un andamio multidireccional? Acabamos de mencionarlo, es una estructura auxiliar utilizada para trabajos en altura. Tienen estructura por lo general tubular, es decir, en los parantes, que permite trabajar de forma multidireccional. El andamio multidireccional tiene como característica la roseta multidireccional, que puede tener de 5 a 6 a 8 conexiones y por lo tanto con varias direcciones, por lo cual se denomina pues multidireccional o multidirección. Es decir, permite a una persona moverse tanto en vertical como en horizontal a lo largo del andamio. Sí, correcto. Hay que recordar que siempre nos enganchamos a la roseta superior de la cabeza y los largueros u horizontales solamente nos sirven para desplazarnos, no para engancharnos y trabajar. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, un andamio bidireccional ofrece una alta resistencia y estabilidad, ya que suele incorporar todo tipo de dispositivos de anclaje o también, hay que decirlo, de contrafuerza o contrandamio, que hacen que la estructura no sufra ningún tipo de movimiento. Aquí hacemos un alto. Los andamios o torres para trabajo siempre se van a mover. El tema es que no colapsen, que no se caigan. El andamio tampoco es antisísmico porque cuando hay movimientos telúricos fuertes, todo elemento estructural se cae. Edificios, torres, etcétera. Así que un andamio no está exento de eso. ¿Sí? Además, es habitual que presenten discos de unión cada 50 centímetros. Claro, si tenemos verticales o montantes, o los mal llamados arbolitos en el lenguaje coloquial de obra, pues esas rosetas están distanciadas 50 centímetros una de la otra, ¿sí? Y esto hace un montaje fácil y una protección total, claro, porque de la roseta se desprende que colocamos diagonales y horizontales y comenzamos a arrastrar. Acá se menciona también que se suele montar por módulos. Esto facilita que el andamio se pueda personalizar en función de las medidas de la zona en la que se va a trabajar. ¿Qué significa esto? Que yo puedo realizar cualquier tipo de emulación en obra según sea mi necesidad. No solamente voy a usar torres, también puedo colocar andamios para fachada, andamios para talud, aquello que me sea realmente necesario. Hay que tener en cuenta que debemos saber qué tipo de trabajos vamos a realizar para optimizar equipo y también para bajar costos. Ojo que el elemento más caro en una torre de andamio, pues es la plataforma. Bueno, sigamos. Las ventajas del sistema son las siguientes. La principal ventaja de los andamios es que ofrecen una mayor seguridad, incluyendo, por ejemplo, puntos de anclaje para evitar caídas al vacío. Hace un rato mencionamos el hecho de que nos debemos anclar a la roseta. La roseta de un andamio multidireccional homologado y certificado, pues nos indica que como mínimo resiste 10.000 kilos. Es el elemento que soporta más peso o más sobrecarga o más resistencia al momento de rompimiento. Por ende, nos enganchamos a la roseta. Repito que las horizontales o los largueros solamente sirven para desplazarse. Perfecto, sigamos. El anclaje del propio andamio al terreno y las diversas formas de evitar que se mueva son también beneficios que aporta esta estructura para la seguridad. Bueno, hace un rato mencionamos que los andamios se mueven. El tema es que no se tambaleen, por decirlo en el lenguaje coloquial, o se desplacen, o se caigan, o se desplomen, ¿sí?
Se adaptan todo tipo de espacios, sí. El sistema permite adaptarse a espacios confinados o espacios reticulados gracias a las diversas medidas de los derrieros. Eso es correcto. Y en altura, pues, habrá que definir qué tipo de trabajo vamos a hacer. Si es que necesitamos torres para trabajo o torres de escaleras para acceso solamente para acceder al lugar de trabajo. Hay que tener en cuenta el tipo de trabajo que nos han encomendado para poder hacer una métrica exacta, ¿sí? Eh, Se mencionaba que el sistema permite una ventaja de adaptarse a todo tipo de espacios. No solamente se pueden personalizar en relación a las medidas del espacio de trabajo, bueno, además los materiales de los que están hechos habitualmente, acero, aluminio y fibra de vidrio, son muy resistentes a las condiciones exteriores, incluso las más extremas. ¿Qué significa esto? A diferencia eh, del sistema de andamios acro, digámoslo así, o el andamio convencional de marco y cruceta, el andamio multidireccional presenta pues una serie de materiales hechas de acero, galvanizado en caliente, con espesores distintos de 3.2 o 4.8 según sea el caso de los verticales u horizontales. Las medidas pues son más permisibles, más amigables, se permiten alturas mucho más importantes. El elemento en sí ofrece ese tipo de seguridad y nos permite en todo caso anclarnos o distribuirnos en planta para lograr una estabilidad la que sea requerida. ¿Sí? La resistencia de estos materiales es muy superior a las del sistema convencional. Eso hay que tenerlo presente. Razón por la cual en proyectos mineros o industriales o paradas de planta se solicitan andamios multidireccionales y no acro, por ejemplo, o andamios de madera. Es por esa razón que estos andamios pues, tienen un comportamiento distinto. Ahora, existe una normativa vigente, tanto nacional como europea, que regula su uso, ¿sí? Y por lo tanto garantiza la seguridad de todos los elementos que integran un andamio multidireccional, lo que permite disponer de una zona de trabajo muy amplia. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si bien es cierto, las normas europeas eh, dictan qué comportamiento tienen el sistema multidireccional, estas normas no están por encima de las normativas nacionales, ¿no? Dependerá también qué consideraciones eh, adopten cada una de estas obras y en qué momento. Repito, por ejemplo, en la línea 2 en el metro de Lima se usa el sistema multidireccional, pero sin embargo, a partir del tercer cuerpo, a margen de la sección, ya no se considera una torre autoestable, a pesar de que el sistema multidireccional lo permite, ¿sí? Pero nos adaptamos a las normativas que nos imponga pues, el cliente o que se impongan en la obra. En este caso sería la G050. El montaje, desmontaje y transporte también es sencillo, aunque es imprescindible contar con un equipo experto, ¿sí? La verdad que el sistema permite pues guardarlo, equiparlo o trasladarlo debidamente para que nos bajen los costos. Recordamos que todo el sistema también gira también en seguridad y en costos. Pasamos a la siguiente presentación. Bueno, ¿cuál es la finalidad de usar estos elementos? La finalidad de usar andamios tradicionales. Son varias, pues. Para trabajo, que es la que usará seguramente el cliente, al cual le estoy hablando ahora, permite soportar operarios y materiales para trabajo. Es decir, al usar una torre para trabajo, en este caso sería la del Perry Rosset, usaría para subir personas, para que accedan personas y que estas personas suban con un peso propio más sus elementos o herramientas que utilicen para hacer el trabajo. Esto me determinará a mí qué tipo de andamio voy a usar, porque según la resistencia de la plataforma, eso me define el trabajo que yo realizaré y por lo tanto la sobrecarga a la que someteré la estructura, para no colapsarla, para no romperla. Andamios para seguridad, bueno, son los andamios para protección en determinadas zonas de obra, es decir, torre solamente para vigilar eh, el perímetro del proyecto y sería todo, no se usa para trabajar. Los andamios para servicio, bueno, son pasarelas
o puentes peatonales no permanentes, que se usa cuando se da mantenimiento a un puente peatonal en sí, o cuando éste ha sufrido algún tipo de daño estructural. Son desmontables. Estos servicios que se usan, estos andamios son desmontables y requieren de cálculo. Andamios para uso público. Bueno, nada más que las tribunas desmontables y también los escenarios. Las simples apeos o apuntalamientos, las que se usan sobre todo en cofrados. Los cerramientos o cubiertas, debió decir aquí, aquellas que se usan para proteger eh, de ruidos al transeúnte, al ciudadano que va por la calle, se cierra la obra con elementos de protección para evitar que salgan los ruidos de maquinarias o los ruidos que provocan las excavadoras, etc. Sigamos. Este es un ejemplo de andamio para trabajo. Este es un andamio colgante. Aquello que ven ustedes como vigas triangulares son celosías o vigas pasacamión, según sea la marca. Estos andamios pues, los cuelgo en las vigas propias de la obra y como suelen estar a muchos metros del suelo, pongamos a 30, 40, 50, entonces me descuelgo de las vigas tipo H, tipo E, y de ahí descuelgo el andamio y comienzo pues a realizar la modulación. Si bien queda claro que esto es un andamio para trabajo, esto es un andamio especial colgante, ¿sí? Que requiere de otros elementos y como pueden ver, no necesariamente requiere de basas regulables o collarines al inicio porque no reposa en el piso, sino que nace desde arriba hacia abajo desde unas vigas. Este es otro ejemplo de andamio colgante, pero este sí nacería desde una terraza. Aquellos bloques verdes que ustedes ven, eh, que reposan eh, bajo unos troncos de madera, bueno, significa que ese andamio está naciendo desde una terraza y se descuelga hacia la fachada, hacia abajo, mediante unas escaleras de acceso. Estas escaleras de acceso se desprenden, como ustedes pueden ver, de la parte más alta, desde vigas celosías y tubos y abrazaderas. También requiere cálculo, ya que el peso de del voladizo no puede exceder para nada el peso de la parte del contraandamio o del contrapeso, ¿sí? El que aparece ahí. Por esa razón he colocado contrapeso para que no se vaya a volcar el andamio por la fachada. Y eso sí, este andamio pues, está anclado a la terraza o anclado al techo para que pueda descolgarse. Vía Perlo Hilti. Este es un tipo de andamio para fachada. También es un andamio para trabajo, pero en esta ocasión, este andamio para fachada está pues para darle mantenimiento o para tarrajear una cimentación, ¿sí? Como pueden ver, este andamio es completamente lineal y su ancho no excede los 70 o 90 centímetros. Esto también es un andamio para trabajo, pero es un andamio ya de mediana complejidad porque es para rodear esferas. Esto es para mantenimiento de ácidos, por ejemplo. Puedo rodear esferas por dentro y por fuera. También requiere de cálculo. Este es el mismo trabajo, solamente que he visto desde una vista más elevada. Este es un tipo de andamio de trabajo para mantenimiento. Este es un molino SAC o molino de bolas, ¿sí? Eh, este tipo de trabajo pues se hace para ensamblar eh, este tipo de estructura o en todo caso para darle mantenimiento. Como pueden ver, la cantidad de material que se usa pues es de bastante cantidades, ¿no? Este es un molino de bolas, es mucho más pequeño, pero igual ingresa bastante material. Esto es lo que le comentaba, es un andamio para servicio. Este es un puente peatonal o es una pasarela. Se usa sobre todo en las vías de evitamiento, en las carreteras rápidas y también se usan eventos, ¿sí? Muy conocidos acá en Lima, por ejemplo, estos eventos de artes culinarios que se usa para que la gente cruce pues desde una pista, una calzada hacia el mismo evento que vendría a ser en la playa, por ejemplo. Pero se usa bastante en carreteras, bastantes en vías rápidas, cuando se da mantenimiento a un puente peatonal en sí, hecho por ejemplo por Rutas de Lima. Este andamio requiere de cálculo
requiere de especificaciones porque, digamos, en un puente peatonal la gente cruza, sube y baja constantemente, entonces este tipo de sistema tiene que estar adaptado a la vibración y al constante uso de personas. Recordemos que si bien este sistema está hecho de acero, galvanizado y tiene resistencias comprobadas, está normado y las normativas obedecen a que las personas no sufran accidentes o en todo caso las incidencias sean mínimas. Esto también es un andamio por uso público. Estas son tribunas hechas con andamio también. Recordemos que en ciertos sistemas de andamios, las butacas forman parte de su sistema, ¿sí? Esto sería pues un andamio hecho para un evento. Esto es lo mismo. Esto es un andamio por un evento, es un andamio también de cerramiento cubierta, no solamente para escenarios. Recordemos que este techo propio del sistema también lo puedo usar para cubrir zonas donde haya nieve o hacer un hangar para guardar maquinaria. Así que no solamente se utiliza para escenarios. Como dije, el sistema permite múltiples usos. Bueno, lo siguiente es saber de qué se fabrican los andamios. Pues se fabrican de varios materiales, pero el andamio multidireccional está fabricado de acero y sus galvanizados en caliente. ¿Correcto? Hagamos una breve lectura de esto. Los andamios fabricados de madera precortada es el tipo más común de andamios. Esto se usaba hasta que el acero y la fabricación de materiales se volvieron mucho más asequibles. Los andamios de madera, recordemos, se usaban desde las épocas donde en Egipto pues se hacían las pirámides, los andamios eran escalonados. Hasta se puede deducir que desde ahí nace el concepto de andamio y este ha ido evolucionando a través del tiempo. Los andamios de bambú aún son usados en Asia y aquí en Latinoamérica también en Ecuador. Aún son usados, incluso en obras grandes. Pero a medida que se va implementando la seguridad en la obra, estos equipos serán dejados de uso, ¿sí? Serán dejados de usar para aumentar la seguridad y usar pues equipos mucho más óptimos. Los andamios de tubos y abrazaderas. Bueno, se podría decir que este andamio es el que dio origen al sistema multidireccional y previamente al sistema de andamio europeo de fachada. El europeo, pues, como lo mencioné hace un rato, consta de marcos de acero, teniendo como elemento estructural las plataformas. Esto significa que entre marco y marco yo coloco plataformas y esto convierte a este sistema bueno, en un solo elemento, ¿no? En un solo cuerpo. Pero si yo retiro las plataformas, definitivamente pues ese sistema colapsará. Ahora vienen los modulares o multidireccionales de lo que estamos hablando ahora. Bueno, consiste principalmente en componentes prediseñados, verticales y horizontales, que se conectan entre sí, se arrostran, se amarran, se unen. Es decir, se unen mediante la roseta. El anema colgante, bueno, estos son los típicos elementos de andamio que están suspendidos en edificios mediante poleas o grúas. Pueden ser en eléctricos o también pueden ser en poleas. Los han de haber visto cuando se da mantenimiento de fachadas o a los vidrios por fuera. El andamio de plataforma autoelevadora es lo mismo, pero solamente que mucho más de carga, soporta mucho más carga, soporta mucho más peso, las plataformas son mucho más amplias y la capacidad, pues, la capacidad portante es mucho más elevada. Ahora hablemos de clasificación de andamios. Previamente a esto, les voy a pasar una presentación para que puedan ver cómo se usan los andamios, dada su aplicación, qué tipo de trabajo o para trabajos livianos. El andamio que les voy a pasar, perdón, el video que les voy a mostrar trata sobre cómo se debe usar el sistema, ya sea de marco, perdón, de cruceta, ya sea de fachada o ya sea multidireccional, ¿sí?
Aunque hoy en día se considera el andamio como un medio auxiliar más, no debemos olvidar que en realidad se trata de una estructura tubular, la cual requiere de unos cálculos previos, un replanteo, un montaje, un desmontaje y, por supuesto, un uso correcto del mismo. En el mercado existen 3 tipos de andamios tubulares perfectamente diferenciados. Andamios de fachada. Sistema compuesto por marcos en H o en T, unidos mediante plataformas, barandillas, rodapiés y diagonales, adaptables a cualquier tipo de fachada. Andamio multidireccional. Sistema de gran versatilidad que se basa principalmente en la disposición en las barras verticales de un disco de unión cada 50 centímetros, que permite el ensamblaje de todos los elementos. Torres móviles. Son andamios capaces de desplazarse manualmente sobre un terreno firme y nivelado. Fases de montaje. En primer lugar, es necesario garantizar que el personal encargado del montaje dispone de la correcta formación para ello, vía certificado o carnet que lo acredite. Todo el material que se vaya a utilizar será objeto de una inspección por parte del responsable del montaje, desechándose el material defectuoso. Montaje de andamios de fachada. Después del replanteo previo, se irán colocando las bases, empezando siempre por el punto más elevado. En el caso de que sea necesario, se deberán colocar durmientes que garanticen el reparto de las cargas al terreno. Se prohíbe en todo momento apoyo sobre ladrillos, bloques de hormigón, bovedillas o tapas de arquetas. Se procederá a la colocación de las 2 primeras marcas, unidas entre sí, a base de barandillas y diagonales. Se colocarán las plataformas superiores y se procederá a la nivelación vertical y horizontal de este primer pórtico. Se continuará de manera idéntica hasta completar la longitud necesaria de este primer nivel. Para el resto de niveles superiores, se hace imprescindible la colocación previa de la barandilla de montaje. Protegida la zona de trabajo, al pasar a un nivel superior, siempre se comenzará por el módulo de escalera. A partir del primer nivel, se comienzan a colocar los amarres del andamio a puntos resistentes de la fachada, nunca a barandillas o rejas. Como práctica habitual, si el andamio está ubicado a un máximo de 20 centímetros de la fachada, no se necesitará barandilla interior. Si el andamio está ubicado entre 20 y 40 centímetros, se instalará barandilla de seguridad superior. Si el andamio está ubicado a más de 40 centímetros, se colocará barandilla completa. En este último caso, la plataforma de trabajo se conseguirá mediante avance. Siempre será obligatorio en todo montaje el uso de arnés de seguridad anclado a un punto fijo o línea de vida. Montaje de andamio multidireccional y torres móviles. Los largueros con rosetas marcan la diferencia de montaje con respecto al andamio de fachada, pero las fases y procesos son idénticos. Primero, revisión del material. Posteriormente, replanteo desde el punto más elevado, colocación del primer módulo, montaje del resto del primer nivel, colocación de niveles superiores con la ayuda de las barandillas de montaje. Y en el caso de torres móviles, el montaje siempre comenzará con la colocación de las ruedas con su sistema de bloqueo activado. Fases de desmontaje. Se procederá a la instalación de las barandillas de montaje en su nivel más alto y se comenzarán a retirar de manera inversa al montaje los elementos del andamio. Primero plataformas superiores, seguido de diagonales, horizontales y marcos verticales, retirando los amarres de pared correspondientes en último término. Normas de uso. El acceso a las plataformas se deberá realizar por las escaleras interiores. Se prohíbe terminantemente subir o bajar por el exterior del andamio. Las plataformas de trabajo deberán permanecer limpias y libres de objetos que puedan generar riesgos de caídas.
Está prohibido sobrecargar las plataformas. El usuario deberá conocer la carga máxima admisible que deberá estar indicada en cada plataforma y en caso contrario se deberá consultar. Los andamios solo podrán ser montados, desmontados o modificados por los trabajadores autorizados. Solo se colocarán poleas y maquinillos en los lugares habilitados a tal efecto. Los andamios deberán revisarse antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación o circunstancia susceptible de debilitar su resistencia o estabilidad. En las torres móviles, antes de acceder a las plataformas, se deberá comprobar que todas las ruedas se encuentran convenientemente bloqueadas. También están prohibidos los desplazamientos con personal o material susceptible de caída sobre las plataformas. Habrá que retirar todos los materiales susceptibles de caer en esta operación. De esta manera, completaremos todos los procesos con la seguridad adecuada. Ahora, sigamos con el tema de la clasificación de andamios. Según la Intitec, ya lo mencionamos, a veces ser reiterativo, sé que es un poco pesado, pero es necesario tener claro estos temas para que no nos sorprendan en obra. Aquí los andamios se clasifican por aplicación, es decir, para trabajos pesados o para trabajos livianos. Para trabajos pesados, yo sé que la sobrecarga de las plataformas no debe exceder los 200 kilogramos por metro cuadrado. Esto lo veremos en detalle un poco más adelante. Y los trabajos livianos, pues, soportarán menos de 200 kilogramos por metro cuadrado. Es simple, lo voy a explicar un poquito más adelante. Paso a mencionarlo. Hablemos de requisitos de diseño en general. Esta tabla habla de clases de altura libre, ¿no? Hay dos clases de altura libre, mayor a 1,90 y menor a 1,90. Las torres de andamio multidireccionales miden cada una 2 metros, es decir, son mucho más amplias, son mucho más generosas en altura. El espacio libre que yo tengo para estar en un andamio mínimo debe ser de 50 a 60 centímetros. Esta tabla que ustedes ven aquí, este gráfico que ven acá, pues indica lo que les estoy hablando. ¿Qué dice la leyenda? Bueno, por ejemplo, les pongo un ejemplo. B es el espacio libre de paso que debe ser como mínimo el valor mayor entre 500 milímetros y la distancia libre entre montantes vendría a ser la C. Observen la figura. Notan que abajo de la figura, donde dice C, indica la distancia libre entre montantes, es decir, la distancia libre entre verticales. Distancia libre entre montantes o, como le dicen en obra, distancia libre entre arbolitos. Esa es la distancia mínima que se indica allí, ¿correcto? El espacio libre de paso, ya lo sabemos, no puede ser menor a 50 o 60. En esta tabla 1 se habla de clases de ancho. Ojo que aquí hablamos de clases de altura y aquí de clases de anchura. Anchura mínima para trabajar, altura mínima para trabajar. ¿Correcto? La altura mínima nos indica que es 1,90 m. Los cuerpos de andamio multidireccional se arrastran cada 2 metros, es decir, que cada cuerpo mide 2 metros, y aquí las áreas de trabajo, pues, son mucho más amplias. Las mínimas son de 50 centímetros o 500 milímetros. Menor de eso ya no cumplimos con la norma. Ojo, para desplazarnos entre ancho o entre pasadizo y pasadizo. Este es un tema al que sí debemos ponerle bastante atención. Ya sabemos que las alturas mínimas de los cuerpos de andamio es de 1,90 de altura. Los anchos mínimos no deben pasar los 50 centímetros o los 500 milímetros para poder trabajar, ¿correcto? Ahora hablemos de las clases de carga. Lo más importante y lo más caro en una torre para trabajo o en un andamio en general es la plataforma. Entonces, hablemos de clases de carga. Eso lo define la norma. Son 6 tipos de clases de carga. Carga distribuida uniformemente, carga concentrada en un área de 50 por 50 y carga concentrada en un área de 20 por 20. Eso me define la capacidad de carga que me va a soportar cada andamio para trabajo o el andamio que vaya a usar yo. Aquí lo graficamos mucho mejor, ¿sí? Notan ustedes
en la parte derecha hay un gráfico que dice F1 y F2. Pues correcto. F2 vendría a ser una torre para trabajo. Una torre simple, móvil o fija, vista en planta. La parte que ustedes ven centrada en amarillo que dice F2 viene a ser la parte que menos resiste en el andamio. O sea, el análisis está dirigido a esa parte de la plataforma, a esa parte de la torre central, la parte central que resiste menos. ¿Por qué? Porque en los 4 lados de esa torre, F2, tengo verticales o montantes y horizontales donde reposan las plataformas. La parte donde no tengo refuerzos es en la parte central. Por eso que ahí va dirigido este análisis, este cálculo que ya está dado. ¿Correcto? Hay que tenerlo en cuenta. F2 vendría a ser una carga concentrada de 50 por 50 centímetros o de 20 por 20 centímetros, como dice la tabla. ¿Correcto? Entonces me voy a la clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esas fuerzas, tanto de fuerza F1 como F2, porque F2 me representa la parte central de una torre y F1 me representa la parte central de 4 torres unidas. ¿Sí? En este caso sufriría pues la roseta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Teniendo en cuenta que el ancho de plataforma es de 32 centímetros y es de acero homologado, la clase 1 resiste 75 kilogramos fuerza por metro cuadrado en brazos de 1,57, plataformas de 2,07, plataformas de 2,57 y plataformas de 3,07. Es decir, las plataformas de 1,57 o de 1,50 hasta 3,07 o 3 metros resisten 75 kilogramos por metro cuadrado hasta 300 kilogramos por metro cuadrado si ustedes ven la tabla. ¿Notan? Vuelvo a repetir, de la clase 1 hasta la clase 4, todos los componentes de andamio de entre 1,57 a 3,07 resisten hasta 300 metros cuadrados. Perdón, hasta 300 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. ¿Sí? Solamente los brazos de 1,57 y de 2,07 resisten hasta 600 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. Es decir, que estoy analizando la parte central F1 u F2. Observen, por favor, desde un tiempo para observar F1 y F2 son las áreas que yo estoy analizando, que pueden ser, según la tabla anterior, de 500 por 500 milímetros o de 200 por 200 milímetros. ¿Sí? Bajo ese análisis, esas áreas son las áreas en amarillo. Son las áreas más sufridas, aquellas que más estetas están al rompimiento, esas son las que se analizan. Esas áreas resisten, según sea el tamaño de la sección, 1,57, 2,07, 2,57 o 3,07, resisten como máximo. Ejemplo, el brazo de 1,57 resiste hasta 600 kilogramos de fuerza por metro cuadrado, según la zona en amarillo. El brazo de 2,07, o la plataforma de 2,07 resiste hasta 600 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. La plataforma de 2,57 ya no resiste 600, resiste hasta 450 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. Y la plataforma de 3,07 resiste hasta 300 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. Eso define las clases de carga. Si yo esfuerzo la plataforma de 3,07 a que cargue 600 kilogramos de fuerza por metro cuadrado, simplemente esa plataforma se va a romper. Esto que indica que la plataforma entre más pequeña resiste más y más grande resiste menos. El ancho permitido de plataforma, en este caso, según el sistema, sería de 32 centímetros o de 30 centímetros, como se ve en el enunciado. ¿Qué parte de la norma es esta? Es la norma UNE EN 128.11, apartado 1. Andamios, requisitos de comportamiento y diseño general. Entonces recordemos, para finalizar, que según las áreas en amarillo, que puede ser de 50 por 50 o de 20 por 20, las plataformas de 1,57 resisten hasta 600 kilogramos fuerza. Las plataformas de 2,07 resisten hasta 600 kilogramos fuerza. Las plataformas de 2,57 resisten hasta 400 kilogramos fuerza. Y las plataformas de 3,07 resisten hasta 300 kilogramos fuerza. ¿Sí? ¿Qué clase de andamio o qué clase de carga usaremos nosotros en el proyecto como dice ingenieros?
usaremos la clase 3. ¿Por qué? Recordemos que la clase 3 o las cargas de 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, que ya lo mencionamos diapositivas atrás, son las que están orientadas a andamios para trabajo, andamios donde vamos a cargar plataformas, herramientas y la carga propia del ¿cómo se llama?, del trabajador, ¿sí? Hay que mencionar el tema de seguridad también que en toda torre de trabajo o para trabajo se usan elementos de seguridad con elementos propios del sistema. Los horizontales que también uso para enganchar plataformas también los uso como baranda de seguridad a 51 metros. Es decir, esto también está homologado bajo norma de seguridad y también es parte del sistema. Donde se vaya a trabajar, se tiene que hacer un perímetro de metal o de madera con rodapiés. Ojo, menciono que estos pueden ser de madera o de metal y son parte del sistema. Si los rodapiés son metálicos, en buena hora, pero si son de madera, igual ambos deben estar revestidos con pintura retardante. Recordemos que algunas veces los andamios están expuestos al fuego, ¿correcto? Aquí en la figura ustedes pueden ver las medidas mínimas para evitar contracaídas del personal dentro de la torre hacia afuera. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que el rodapié tiene una medida mínima de 15 centímetros de altura para evitar la caída de herramientas. Y las medidas mínimas a partir del rodapié hacia arriba, en la primera baranda de seguridad, pues hay 470 centímetros, perdón, 470 milímetros, y la siguiente también. A partir de ella hay otros 47 centímetros o 470 milímetros. Todo esto sumado desde el rodapié hasta la parte superior de la baranda de seguridad, pues debe sumar 1000 milímetros, 100 centímetros o 1 metro, ¿correcto? Hay que tener en cuenta ello. Bueno, hace un rato hemos visto las cargas distribuidas en cuanto a la resistencia de plataformas, está la misma tabla, solamente que pasaremos a explicar qué es clase de carga, qué es carga distribuida uniformemente, qué es carga concentrada y en áreas de 500 por 500 o por 200 por 200 centímetros, ¿sí? Para que quede mejor explicado este cuadro y se pueda entender el ejemplo anterior. ¿Qué es carga en el área de trabajo? Ustedes habrán recordado lo que era F1 y F2, correcto. Las generalidades de las cargas de servicio deben ser especificadas en la tabla 3. Ya le hemos explicado, cada área de trabajo debe ser capaz de soportar varias cargas, de forma separada pero no acumulada. Solo la carga uniformemente distribuida tiene que ser trasladada al soporte de la estructura del andamio. Bueno, lo mismo ocurre para andamios de jaula con las cargas de área parcial, véase la figura 5D, que son las figuras que acabo de mostrar. Esto, resumido, quiere decir que las cargas uniformemente repartidas y las cargas distribuidas o puntuales no deben mezclarse entre sí en una sola área de trabajo para no forzar la capacidad portante del andamio o de la plataforma. Para andamios de trabajo de clase de carga 1, todas las unidades de plataforma deben ser capaces de soportar la carga del servicio de clase 2. ¿A qué me refiero? En torres para trabajo se usa la carga de servicio de la clase 2 y clase 3, es decir, para torres para trabajo donde se soporta 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Estas son las torres que vamos a usar nosotros. Eso también explica eh, el cuadro respecto a lo que es carga de servicio uniformemente repartida, la carga concentrada, ¿sí? Y la carga de área parcial. Esto forma parte de la lectura. Explica a qué se debe que yo analice las plataformas en áreas de 500 por 500 o de 200 por 200 para obtener un resultado. Ojo que estos ya son cálculos que ya están realizados y bueno, y que arrojan los resultados que vienen a ser los tipos de clases de carga para andamio y lo que ello resiste y que no se debe forzar.
Hace un rato mencionamos el tema de características de fabricación. Mencionamos que el sistema de andamio multidireccional homologado y certificado es hincado en caliente. Esto se mide en micras. La norma en la actualidad, según la ISO 1461, indica que el espesor mínimo que deben tener los andamios, el equipo, en realidad, encincado en caliente, debe ser un espesor de 50 micras. Las micras se van desgastando con el pasar del tiempo y se pueden volver a fundir en caliente de nuevo para recuperar el cincado. Pero ojo, el acero siempre tiene que estar revestido con mínimo de 50 micras para poder usarlo. Es lo mínimo permitido a efectos de corrosión. La corrosión siempre deteriora el cincado. El cincado está medio en micras. Las micras no deben bajar de 50 milímetros, pero no debe bajar de las 50 micras y es una norma ya específica. Según la norma europea en ISO 1461, indica el mínimo espesor de revestimiento y en todo caso, para protegerlo con pintura, tenemos la norma europea en ISO 12944, apartados de 1 a 8. Esto es para elementos de fabricación y para evitar la corrosión y deterioro. Estos son los elementos de andamio multidireccional. Los clásicos: verticales, base collarín, horizontal, de cordón redondo. En el caso de Peri es cordón rectangular. El cierre de seguridad, diagonal, ménsula y rodapié. Siempre voy a usar bases regulables y collarines de inicio. Pues no, hace un rato vimos que para un andamio de descuelgue no debería disponer yo de elementos de fijación al piso. Pero esos son los elementos mínimos requeridos para una torre para trabajo. Accesorios más, accesorios menos. Trabada la figura en donde nos muestra las partes de un andamio, partes básicas en realidad, más accesorios. Determinamos lo siguiente: según la norma UNE 128.10 y 128.11 sobre elementos de fabricación de un andamio, dicta lo siguiente: los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. ¿Qué significa esto? En resumen, bueno, cada sistema multidireccional, si bien es cierto, la mayoría son compatibles, no todas lo son, pero todas estas piezas, estas marcas y estas empresas cumplen con las exigencias de la norma. Por tanto, la resistencia y la portabilidad de este sistema, cualquiera fuera la marca, debe cumplir con los cálculos ya analizados previamente, los que hemos visto hace un rato, ¿sí? Sobre resistencia de sobrecarga de plataformas horizontales, etcétera, ¿no? Y el comportamiento de sus componentes. Es decir, es posible, es seguro que un larguero de Peri no sea compatible con un larguero de Scanford Rux o de Layer o de Ulma, pero a su vez cumple la misma función. Dicho esto, continuamos. El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él, con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Si bien los elementos del sistema multidireccional deben cumplir con las normativas, hay que tener en cuenta también que estas normativas están dirigidas a los trabajadores o a los operarios, a la gente que manipule el equipo dentro o fuera del andamio y que tenga conocimiento también de seguridad en obra. Es decir, no colocaría entonces a un odontólogo a armar una torre para andamio y que pueda acceder o desplazarse por el perímetro de obra sin conocer lo que es seguridad en obra y sin conocer también los procedimientos de montaje y desmontaje. Hay que saber de montaje y uso, y también hay que saber sobre la seguridad que implica estar en obra o en un proyecto, ¿correcto? Ahora, deberán tenerse en cuenta dentro de las cargas a considerar en el cálculo de los distintos elementos, el peso de los materiales necesarios para el trabajo, el de los mecanismos o aparejos de cualquier orden que se coloquen sobre los mismos por exigencias de la construcción y los debidos a la acción. Bueno, acción de vientos, niveles y similares.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo una torre de 2 por 2 metros de sección y tengo una altura exigida por el cliente o por la necesidad del andamio de 10 metros. Pues yo debiera saber, según las tablas especificadas por la norma, que una torre de 2 por 2 solamente es autoestable hasta los 8 metros de altura, ya sea en, en un espacio confinado o exterior, aquí en Lima, dado que los términos de autoestabilidad están pues unidos a velocidad de viento, ¿no? Yo debiera saber que una torre de 2 por 2 es autoestable hasta los 8 metros de altura, pero si es más alta la necesidad de la torre, entonces yo debiera saber que necesito realizar un cálculo para colocarle a esa torre contra andamio o, en todo caso, para riostrarla. ¿Correcto? Les voy a mencionar el tema de la autoestabilidad en la próxima presentación, ¿sí? Para que quede más claro con gráficos y cálculos ya dados de qué estamos hablando. El tema de la autoestabilidad no está incluido en las normas de andamio, pero sí en las normas de trabajo españolas, las normas de seguridad en el trabajo españolas que mencionamos hace un rato. Si retrocedemos las diapositivas hace un poco hacia atrás, notaremos de lo que les he estado hablando, ¿correcto? Aquí está. Pueden notar que están las normas peruanas y pueden notar que están las normas europeas, ¿sí? Y abajo dice o menciona Reales Decretos de España. Bueno, uno de esos Reales Decretos pues, es la norma 1004, la NTP. Les recuerdo que estos decretos no son obligatorios, no son de uso obligatorio, pero se consideran como tal, ya que no existe otra referencia, por ejemplo, en el tema de la autoestabilidad, que se las mencionaré mañana, ¿sí? Hay que considerarlo como material en uso. Regresamos a nuestro presente, que es el artículo 197, el cual ya mencionamos, ¿sí? Al momento de la construcción de andamio o en el momento de elaborar una torre o de montarla, pues se consideran varios factores. El factor del terreno, el factor del viento, el número de trabajadores y el equipo a usar. Todo eso incide en los costos. Ojo, que cuando se prevé de material de andamio, como todo elemento de construcción o como todo elemento de uso, siempre tiene un costo. Si optimizamos el uso, si optimizamos el cálculo, sin desmerecer la seguridad, se pueden obtener también beneficios en el costo. ¿Correcto? Recordemos que el elemento más caro en el andamio es la plataforma. Continuamos. Abajo menciono, justo la norma HD 100 pasó a ser ya un decreto más que una norma, porque fueron sustituidas por las normas 128.10 y 128.11. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es un tema en el tiempo. La patente de la roseta multidireccional de 8 agujeros se fabricó en el año 1970. A partir de entonces, las normas para fabricación de andamios pues cambiaron o se hicieron otras nuevas, como la 128.10 y la 128.11. La patente duró 20 años. Ahora ya muchas empresas fabrican con este tipo de roseta, que no es compatible con la de Peri, pero Peri ya también tiene su propia roseta y también se rige bajo estas normas. La norma HD 100 pasó a ser un decreto, por tanto, se sigue adoptando para elementos de seguridad en temas de autoestabilidad y otros, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Y las normas, ojo, que les he mencionado, que ya se las mencioné hace un rato, son de lectura obligatoria para personal que maniobre equipo multidireccional. Es obligatorio que la lea y es obligatorio entenderla también y aplicarla. Continuamos. Elementos estructurales. Bueno, son los elementos que componen pues, un cuerpo de andamio o una torre para trabajo, ¿correcto? ¿Cuál es la finalidad de estos elementos? Pues garantizan la resistencia adecuada para soportar las cargas exigidas al andamio. Bueno, si yo elijo una torre para que me soporte determinada cantidad de peso, incluyendo el personal, incluyendo el material o herramientas, pues yo debo saber qué tipo de torre voy a usar, qué tipo de trabajo voy a hacer para que al final esa estructura no colapse.
De nada sirve que, por ejemplo, yo use una torre de 3x3 de sección con X altura si al final yo voy a sobrecargar las bases o voy a sobrecargar las ruedas o voy a sobrecargar las plataformas o voy a sobrecargar las montantes o voy a sobrecargar las diagonales. Debo tener en cuenta qué tipo de trabajo voy a realizar para saber a qué tipo de sobrecargas voy a someter a la estructura y no falle. Okay. Porque si bien es cierto, algunas veces la estructura puede fallar, si la estructura está bien fabricada, si la estructura está bien homologada y probada, entonces lo más probable es que la falla haya sido humana al momento de usar el equipo. ¿Correcto? Y cuando hay falla humana, pues lamentablemente se desencadenan accidentes o incidentes. Se puede voltear la torre, pueden colapsar las garras de las plataformas, se puede romper y pues la gente puede caer. Hay que evitar eso solamente con el conocimiento del trabajo que se va a hacer y el equipo que se debe usar. Bueno, continuamos con la vertical o montante. Se usa para tener alturas y sirven de apoyo para todas las demás piezas que componen el sistema vertical, marcos con roseta multidireccional. Esos son los verticales o montantes. Yo sé que en obras les dicen arbolitos, pero procuremos llamar al equipo como se debe, ¿no? Vertical o montante. Ya sabemos que me sirve para ganar alturas y las montantes contienen a las rosetas, ¿correcto? Y sobre las rosetas es donde yo me voy a enganchar, donde voy a colocar largueros u horizontales, donde voy a colocar diagonales. Los horizontales, bueno, cumplen doble finalidad. El elemento estructural de arrastramiento, claro, obviamente, me arrastro yo desde el horizontal a la montante por elementos de conexión y también sirve como elementos de protección como barandilla de seguridad. Acuérdense que esas barandillas están a 50 y a 1 metro del nivel de plataforma para trabajo. ¿Sirve de apoyo para las plataformas? Sí. Hay horizontales que sirven para apoyar plataformas para completar el piso, pongámoslo así. Y también hay que tener en cuenta que hay horizontales que son reforzados que resisten mayor cantidad de peso. Y se menciona ahí horizontales normales, que son las tubulares, y las horizontales dobles o reforzadas, que veremos en una presentación más adelante, pero como estas horizontales se mencionan, reforzadas o dobles, significa que resisten mucho más que las normales. Muy bien, la base regulable es esencial en el replanteo del andamio, en el replanteo, claro, en la parte plana, en la parte del piso. Permite nivelar la estructura y un correcto reparto de cargas al terreno. Esto es importante también. El hecho de que yo haga una torre para trabajo, ya sea móvil o fija, o haga una fachada, o realice un trabajo de andamos para servicio, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Los repartos de cargas o la repartición de cargas debe ser igual para todos los puntos de condensación al suelo. Es importante porque no es dable que en una torre para trabajo, pues una plataforma o una base regulable o un collarín o una rueda soporte más que el resto. Las cargas repartidas en el caso de una torre debe ser entre 4, repartidas igual. En el caso de torres móviles, si una torre móvil tiene una rueda que está trabajando más que el resto, esta podría colapsar, se podría romper y podría ocasionar un accidente o el volcamiento de la torre. El collarín se coloca siempre entre la base y el vertical, asegura el arrastramiento al inicio de la estructura y facilita el replanteo. Correcto. Una mención aparte, en el collarín jamás se colocan contrapesos. Jamás. Los contrapesos se colocan en la roseta del vertical, no en el collarín. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta ello. Diagonales. Bueno, las diagonales son de diferente tamaño, ¿no? La altura permisible máxima de altura es 2 metros. El arrastramiento de un cuerpo de andamio, según norma, máximo se arrastra hasta los 2 metros. Esto significa que el diagonal máximo, aún en forma diagonal, llegará hasta 2 metros de altura de conexión. Hay diagonales que se arrastran a menos, sí. Hay diagonales de 1,50 de altura, hay diagonales de 1 metro de altura, de 50 de altura. En momentos en que no tenga diagonales en una torre para trabajo, entonces lo que se puede hacer es rodearlas entonces completamente como una jaula con largueros. A 0, a 50, a 1 metro, a 1,50 m y a 2 metros del cuerpo de andamio. Sí, si no tengo diagonales.
y obviamente si estas superan las secciones de 1,09. Es decir, a partir de 1,50 yo debería usar diagonales o cerrar la cara de la torre con horizontales. Y si no tengo diagonales y carezco de horizontales o largueros, entonces podría usar también tubos y abrazaderas giratorias para compensar las diagonales. Muy bien. El anclaje o paramento. Bueno, el anclaje sirve para amarrar el andamio a partes sólidas del muro, según los empujes. Esto, resumiendo, significa que si yo estoy en un espacio donde no puedo colocar un contraandamio, ¿sí? Entonces coloco elementos de fijación hacia la pared, hacia el muro. Si yo me voy a arrastrar al muro para que mi torre no se caiga, entonces usaré elementos como cáncamos de acero y tacos de plástico unidos al andamio mediante tubos de anclaje y abrazaderas. Pero no me voy a anclar a cualquier superficie de la pared. Lo más recomendable o lo óptimo sería que yo me fuera a anclar entonces a columnas o a vigas, ¿sí? Y si es en todo caso pues un muro de una placa de concreto, ¿correcto? El ladrillo soporta hasta 350 kilogramos fuerza al momento del anclaje. En cambio, el anclaje a muro, perdón, el anclaje a viga o el anclaje a columna, pues resiste el triple, de 1500 a más, al volteo. Continúo. Las plataformas. Las plataformas son el elemento más importante de una torre para trabajo, de un andamio en general, ya sea para cargas, servicio, trabajo, etc. La función estructural de una plataforma es la de soportar cargas de personas. Exactamente, las personas se paran sobre las plataformas y también sobre ellas repasamos materiales. Cuando esto sucede, yo debiera saber qué tipo de esfuerzo le voy a aplicar a la plataforma para que ésta no se rompa y no colapse. Para eso tengo 6 clases de andamio que resisten 6 clases de cargas, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, estas plataformas pueden ser de madera. En este caso, los accesos, por ejemplo, son de fenólico, con marco de aluminio. Y las plataformas suelen ser de acero. Hay plataformas de aluminio, sí, pero la resistencia de sobrecarga de estas plataformas pues, es menor a la de una de acero, ¿no? Dependiendo la marca, dependiendo del proveedor. Cuando incorporan escaleras de acceso tanto para la escalera como la trampilla, incorporan un cierre para evitar su apertura accidental. ¿Qué significa esto? Que las plataformas del sistema, ya sean de acero o de acceso con escalería, tienen seguros que permiten el levantamiento de las plataformas al momento de pisarlas, ¿sí? O al momento de trasladarlas, al momento de montarlas. Evitan el levante involuntario, ¿no? Y evita accidentes. Por ejemplo, las plataformas de Peri tienen un sistema de gravedad que hace que cuando uno engancha la plataforma, esta por inercia se sobreengancha el larguero. Las plataformas como Layer, por ejemplo, tienen un gancho rojo que sí cuando se colocan las plataformas, pues hay que maniobrar ese gancho rojo para que no se desplace la plataforma. Perfecto. Las plataformas de acero usadas para formar el piso o superficie de trabajo. Bueno, sí, en realidad para torres para trabajo usamos este tipo de plataformas de este material. Estas pueden ser perforadas y se sujetan a las estructuras horizontales mediante ganchos de seguridad y garras, que es lo que mencionamos hace un rato. ¿Por qué son perforadas? Bueno, son perforadas por doble motivo, ¿no? Primero, para evitar el deslizamiento de las botas. Y segundo, si vertimos sobre las plataformas algún tipo de líquido que nos haga resbalar, pues las plataformas tienen agujeros hacia arriba y hacia abajo que permiten la filtración de estos líquidos o de estas sustancias que podrían ocasionar un resbalamiento y un posterior pues accidente, ¿no? Las plataformas de acceso con trampilla y escalera, que no son otra cosa más que los fenólicos con escalera y trampilla, son usadas para acceder al interior del andamio. No se accede al andamio por fuera nunca. No se accede por fuera. Se accede por dentro. Esta puede ser de esquina o de apertura lateral. Es decir, el tipo de trampilla la puedo abrir de costado o la puedo abrir de frente. Muy bien, elementos de protección. Como tal como lo indica, nos referimos nada más que a la barandilla de seguridad y nada menos que a los rodapiés.
Los rodapiés sirven para evitar el deslizamiento o caídas de herramientas. Y las barandillas de seguridad, pues, para evitar la caída propia del trabajador, ¿sí? Las barandillas de seguridad se ponen a 50 centímetros de la plataforma para trabajo y a 1 metro de la misma, ¿sí? Este, a partir de 1,80 m o de 2 metros, ya es imperativo colocar barandillas para seguridad. Los rodapiés son elementos fabricados de madera o acero. Si es madera, tiene que tener un elemento retardante para evitar la combustión, ¿sí? del rodapié. Tiene la finalidad de evitar caídas accidentales de pequeños objetos depositados en los niveles de plataforma para trabajo. Correcto. ¿Ustedes han experimentado alguna vez la caída de una herramienta, un martillo, por ejemplo, a 30 metros de altura? Pues la velocidad es distinta a cuando cae a 4 metros o a 2 metros. Puede causar una lesión permanente o hasta la muerte, porque se convierte en un proyectil, ¿sí? Al momento de finiquitar el montaje de andamios, lo último que se coloca son los rodapiés. Y la plataforma para trabajo o el elemento o el espacio para trabajo tiene que quedar libre y exento de herramientas que no sean propias del trabajo. Continúo. En este momento les voy a presentar un video sobre ya el propio sistema PERI, el Rosaflex, para que puedan ir familiarizándose con este sistema muy tradicional, muy particular de PERI. PERI es una empresa austríaca, alemana, con más de 30 años en el mercado. Tiene un sistema muy particular de andamios, cumple con todas las normativas, sus elementos no son compatibles con otros sistemas como el de Layer, como el de Ulma, como el de Scaffold, como el de Katari, ¿sí? Sus elementos son muy particulares, así que les muestro una introducción sobre el sistema y continuamos con la presentación. Mis estimados, espero que ese video introductorio nos haya mostrado lo versátil que es el sistema Rosaflex. Más adelante iremos colocando más material visual para que se pueda ver el funcionamiento del sistema. Por ahora, empecemos con lo básico de esta marca de andamios, que para mí es muy versátil, muy trabajable. Empecemos con las plataformas, los verticales y los largueros. Si pueden observar ustedes bien en el video, los largueros tienen la posibilidad de colocarles ahí e engancharles las diagonales. Las diagonales del sistema Rosaflex no siempre se fijan
a la roseta del vertical. En su mayoría, y dependiendo las cargas a las que se va a someter la torre, se pueden enganchar las diagonales o los largueros de frente. ¿Sí? Y en otras ocasiones, como cuando se hacen cimbras, se pueden enganchar después directamente en la roseta. Las plataformas de sistema tienen un ancho de 25 centímetros y entre roseta y roseta, como pueden observar, se tiene 50 centímetros de distancia para alcanzar los 2 metros o cada 2 metros de rostramiento. Los componentes principales del andamio modular, como montantes, verticales, largueros y plataformas, poseen una modulación estándar del largo y ancho de cada 25 o 50 centímetros, ya sea en las plataformas o también en los verticales, es decir, entre sus rosetas. La modulación se da cada 25 o 50, como ya lo hemos mencionado, y las medidas modulares para una adaptación óptima. Estas pueden ser desde 25 centímetros hasta 300 centímetros, vale decir, hasta 3 metros. A diferencia de otros componentes de andamio o de otras marcas, no se trabaja con medidas de 1,57 o de 3,07 o de 2,07. Aquí las medidas pues son más exactas, 2 metros, 25, 50 centímetros, 3 metros, 2 metros 50, etcétera. ¿Sí? Este tipo de andamio se está orientado más al montaje industrial, es decir, para la implementación de ductos, ya que sus tamaños, sus medidas, permiten rodear obstáculos, superarlos y seguir montando las torres o seguir montando los andamios, ya sea la necesidad que requiera la zona en la que se está trabajando, ¿correcto? Eh, el nudo Periat permite hasta 12 formas de conexión, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Aquí se puede ver los tamaños de los elementos, cómo podría yo configurar una modulación o una torre, o en todo caso un andamio para trabajo industrial, según se requiere el caso. Pueden observar, por ejemplo, en la parte izquierda inferior, las medidas de 1,50, 75, y al final todo esto modulado me puede arrojar una medida exacta de 3 metros, ¿correcto? Bueno, hablemos en centímetros como la figura. 150 centímetros es un larguero y tengo dos largueros de 75 centímetros cada uno. Pues ambos suman 150 centímetros uno y el otro 150 centímetros y al final tengo un resultante de 300 centímetros, que es lo que mide un larguero convencional si se van al otro extremo de esta modulación, ¿correcto? Los largueros vienen en medidas de 25 centímetros hasta 400 centímetros, es decir, tengo largueros hasta 4 metros. En Perú, Pere Peruana SAC no tiene o no contempla o no comercializa mucho largueros de 400 centímetros, ¿sí? Al igual que las plataformas, solamente las tiene hasta 300 centímetros para cumplir con la normativa. Los anchos sí son de 25. Las rosetas, como ya les expliqué, son de 25, están espaciadas por rosetas a 50 centímetros. Las plataformas se montan sobre los largueros, sí. Como ustedes pueden ver, el larguero de sistema Perry-Roseflex es muy particular. Es rectangular y por ende solamente engancha un tipo de plataformas, que es la plataforma del sistema, que tiene un sistema gravitacional, es decir, antigravedad. Ustedes pueden observar en la figura un gancho sobre la plataforma. Este gancho, al momento de conectar las garras de la plataforma al larguero, hace que el gancho baje y automáticamente pues se asegura la plataforma, ¿sí? Ahora, el nudo del sistema PERIAP está homologado oficialmente por el Instituto Alemán de Técnica de la Construcción, muy reconocido ya, que es el DIBI. La roseta PERIAP permite colocar los largueros en ángulos de hasta 45 grados, dependiendo. Puedo colocar 4 largueros, 8 largueros, 4 diagonales u 8 diagonales. Estos son los accesorios necesarios para montar una torre de trabajo o una torre móvil de Peri o montar un andamio industrial. Es el enganche larguero, ese semienganche larguero, el semienganche larguero UHA con espiga, que sirve para montar un vertical, y la espiga UH, que ya las veremos en funcionamiento un poco más adelante,
para explicar las partes técnicas. Pero estos elementos son necesarios para la modulación o montaje de una torre simple. Hay que tener en cuenta que Peri cuenta con una variedad de accesorios para salvar espacios o huecos. Correcto. Estos son las especificaciones técnicas de los elementos que les he mostrado. Cada de estos elementos, como lo pueden notar, tiene una particularidad. Son accesorios. El espejo UH, por ejemplo, se colocan verticales para salvar accesos y economizar material como plataformas. El enganche larguero se usa precisamente para que el larguero enganche en algún lugar espaciado del larguero, para conectar un larguero con el otro. Como pueden ver, de arriba hacia abajo, la segunda figura a la derecha. Pueden ver, según el código 107731, cómo engancha el larguero a otro larguero con este accesorio. Ahora, hay enganche larguero UHA doble, ¿correcto? Este accesorio sirve para enganchar, pues, doble larguero. Y el enganche larguero UHA doble con espiga es para anexar un vertical arriba y a la vez dos horizontales, o dos largueros. Esta es la conexión del larguero al larguero con enganche larguero UHA, que viene a ser aquí, pues, la segunda figura de arriba hacia abajo. Noten cómo coloco el accesorio. Se coloca el larguero horizontal, que a su vez está unido a otro larguero mediante este accesorio. Esta es la conexión de montante larguero con espiga UH, que vendría a ser aquí, pues, la primera figura de arriba hacia abajo. Se puede notar cómo se coloca este accesorio allí. ¿Para qué? Para colocar sobre él un vertical o una montante e ir salvando espacios. Muy bien, antes de hablar de las plataformas, quisiera que vieran otro video, una presentación sobre el sistema, para que se vayan familiarizando con el tema industrial, para el cual está diseñado esta marca de andamios tan versátil y tan funcional.
Estimados, con estos videos de presentación propios del sistema Roster de Peri, hemos podido observar cómo se comporta visualmente el equipo. En la siguiente sesión abordaremos detalles mucho más técnicos para que se pueda entender el comportamiento en sí del equipo, cómo se comporta la roseta, cómo se comportan las plataformas, capacidad de carga o de resistencia de estos elementos para no sobretrabajarlos y hacer que fallen, para que podamos ir entendiendo el sistema de montaje, uso y desmontaje de este sistema. Nos encontramos pronto para abordar lo mencionado, esperando que en sí sea el provecho de todos. En lo que a mí se refiere, recordar cómo se comporta el equipo y en lo que usted se refiere, pues aprender algo más sobre este mundo tan amplio que es el sistema de andamio multidireccional.